quiero decir a los hermanos el privilegio de estar acá con ustedes, la alegría de verlos. No conozco, yo creo que la mayoría, yo no conozco acá, pero tengo alegría de estar junto con los hermanos, y principalmente por una cosa, por esta casa. Yo cuando volví ahora, a poco acá, vi Gloria, estuvimos juntos, nos alegramos en estar juntos y abrazar Gloria de nuevo, y va un hombre que yo sé que el Señor habla sobre él. Lo conocí muy cerca, tuve el privilegio de andar con él 25 años, fue de gran bendición en mi vida y vida de mi compañero Marcos, en la vida de la iglesia en Salvador, Bahía, y por todo Brasil, y a donde Dios está nos llevando ahí. Hace tiempo, 30 años más o menos, nosotros estábamos empezando en Salvador, Marcos y yo, y los dos éramos muy jóvenes, hace 30 años, ¿no? Éramos jóvenes, y queríamos dar el mejor y hacer el mejor para el Señor, y nuestra oración estaba arriba de Hechos 2, 42 a 47, a donde habla de una síntesis de la iglesia en Jerusalén. Y nosotros orábamos arriba de este texto pidiendo a Dios que Dios no nos diera frutos si no fuera igual a que estaba allí. Queríamos manifestar y vivir la misma intensidad, la misma vida, la misma manifestación de gracia, la misma intensidad de la verdad del Señor que estaba descrito en Hechos 2, 42 a 47. Y nos preparábamos mucho y predicábamos mucho para la iglesia, o que ya teníamos recibido en Porto Alegre y acá de Argentina en 1970 y picos. Teníamos ya una comunión y ya teníamos bebido mucho. Llevamos las cintas de Iván, de Orville, de Jorge, de Kit Benson. Teníamos todo esto con nosotros y oíamos unas 50 veces o más cada cinta. Y discutíamos uno de otro para entender bien, y pegaba, no es la palabra, agarraba la escritura para conferir las cosas y poner por obra. Entonces, en un momento, Marcos, mi compañero, se puso a leer Mateus, y leyó Mateus 30 veces durante 30 días. No fue que leyó en 30 días una vez Mateus, leyó 30 veces Mateus entero en 30 días. Él se llenó de la palabra, Mateo, se llenó de la palabra y la palabra del reino de Dios, y Marcos vino para mí y dijo: Mario, yo tengo que predicar sobre el reino de Dios, estoy lleno, leí Mateo y tiene esto, mas preciso de unas 5 predicaciones para poder poner todo. ¿Qué hace Dios? Dale con todo. Y él vino, reunimos toda la iglesia, era un pequeño grupo, y Marcos empezó un domingo, el segundo domingo, el tercer domingo, y toda vez que Marcos predicaba llorábamos mucho, íbamos al suelo, y mucha manifestación de Dios, y una palabra muy fuerte, confrontaciones. Y bueno, pasó ese mes con la predicación de Marcos, fue muy fuerte para nosotros, y después vino unos 2 meses o 3 meses después, tuvimos un retiro. Y este retiro, Marcos me cutucó así, habrá un cutucar, no sé cómo habla así, y dijo, me codió y dijo, pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo están los hermanos con que hablamos, con que predicamos? Y yo, está bien. ¿Qué se acuerda de que Marcos predicó hace 3 meses atrás? El silencio. Y él dice, no, pregúntale, no entendieron bien la pregunta. Porque Marcos, ¿qué predicó Marcos? Nadie. Él miró y dice, pregunta para Benito. Benito es mejor discípulo que tengo. Pelo menos los títulos de la predicación. Los títulos. Y yo digo, bueno, ¿qué? Benito, ¿te acuerdas de los títulos, pelo menos, de que Marcos predicó para nosotros? Y nos pegamos
nos agarramos por la cabeza y decimos, Señor, ¿o qué pasa acá? ¿O qué estamos haciendo? Predicamos una hora y media, y ¿o qué queda en los hermanos? ¿Qué los hermanos guardan de fato en sus vidas, en su entendimiento, en su vida, y ponen por práctica? Empezamos a cuestionar la validad del púlpito, la validad de la enseñanza del púlpito y el tiempo que tomábamos para enseñar a los hermanos. ¿O qué quedaba? Empezamos a quedar muy intranquilos, ¿tiene esa palabra? Muy intranquilos, y Marcos, muy especial, y Marcos después me habló que llamó 3 hermanos y sentó en su casa, me parece que 3 hermanos, sentó en su casa y empezó a preguntar sobre la parábola de la semilla, del sembrador. Y preguntó que tenía 4 cosas acá y 4 cosas acá, o que era cada cosa con cada cosa. Y me dijo después que estos hermanos llevaron 50 minutos para conseguir juntar una cosa con otra. Y se desesperó Marcos y dijo, Mario, ¿o qué comprende de lo que hablamos? Y dijo, yo no sé lo que pueden comprender. Entonces nos fuimos a buscar al Señor desesperados, porque no queríamos ser predicadores, no queríamos ser hombres que predicaban bien, que hacían un sermón maravilloso. Queríamos edificar la casa del Señor, la iglesia del Señor, poner los fundamentos con clareza, tener una iglesia que tenía revelación de todo que Dios estaba hablando para nosotros y que viviera de acuerdo con esta revelación. ¿Me entienden bien? ¿Estoy me comunicando bien? Perfecto. Entonces, en este momento que nosotros estamos en esto, conocemos a Ivan Baker. Y Ivan Baker viene, y la primera vez que está con nosotros, Ivan habla con sencillez de un montón de cosas. Y después vuelve la segunda vez y habla las mismas cosas. Y Marcos y yo nos miramos y dijo, bueno, yo creo que él piensa que nosotros no entendemos o no oímos o que él habló. Y la tercera vez que va a hablar la misma cosa, y la cuarta vez la misma cosa, y la quinta vez la misma cosa, y Marcos, y los mismos ejemplos, de todo igual, en la escritura y todo, y Marcos y yo miramos, y Marcos dice, bueno, yo estoy cierto que Iván piensa que los dos sí, somos tontos. Porque no cambia, solo habla lo mismo. Pero todas las veces que Iván hablaba lo mismo, nosotros percibíamos que tenía algo más que nosotros no teníamos retenido. Y acrecentaba, aumentaba. Acrecentaba, ¿no tiene? Aumentaba y aumentaba más. Y allí nosotros entendemos la palabra catequesis. La importancia de la repetición para que uno pueda guardar de facto la misma verdad. Y Iván no nos predicó sobre catequesis. Iván no pegó la Biblia, agarró la Biblia y mostró los versículos. No, Iván hizo con nosotros. Y nosotros percibimos. Y en una charla, Marcos, yo y Iván, hablamos sobre simplificar la enseñanza para que toda la iglesia pudiera entender. Y Iván decía así, el más simple, cuando el más simple entender, es garantía que todos entenderam. Entonces tenemos que hablar para lo más simple y no ensinar jirafas, más los corderos. Él dijo, yo voy para Argentina y yo voy a agarrar mi Biblia y mis apuntes y voy a simplificar o que tenemos que tener y que tenemos que dar para un discípulo. Todo que tenemos que dar. Y ustedes hagan lo mismo acá. Y me acuerdo, fue una cosa muy interesante, porque un año después, cuando nos encontramos, Iván trajo
una apostilla con 33 hojas. Un caderno con 33 hojas. Y nosotros teníamos una con 34 hojas. Con todo que entendimos que tenemos que pasar para un discípulo y simplificar la enseñanza. Y empezamos a conferir o que tenía de igual en una y otra. Bueno, así empezó nuestro entendimiento y nuestra revelación de la catequesis y de la repetición, de la importancia de repetir y hacer cosas simples para la iglesia. Para que todos sepan la misma cosa, entendan la misma cosa, tengan la misma revelación y vivan y hablen la misma cosa. Y después Dios nos llevó para comprender cómo hacerlo, cómo poner por obra esto, cómo hacer esto, cómo llevar a toda la congregación, a toda la iglesia, la misma cosa. Entonces empezamos a meditar, buscar a Dios y preparar algunas cosas, versos, y acá tiene mucho de lo que hicimos allá, está acá, en esta hoja acá, mucho, y ponemos en orden las cosas, pero yo quiero dar la base para esto, porque uno puede ser una invención, fue una invención de Iván, fue una invención de ustedes, que ponieron por práctica y no es así. Pero en la escritura la palabra, no sé cómo está en español, pero en portugués está instruido, yo creo que ¿cómo sería? Instruido. En Lucas capítulo 1, si no me engaño, verso 4, él habla que está escribiendo para que sabéis todo en que fuestes instruido. Y ahí la palabra enseñado, pero no enseñado. Cuando habla enseñado, en portugués o en español, enseñado o instruido, usted puede pensar que puede ser de cualquier forma. Pero la palabra en original, que es catequeo, no es cualquier forma. ¿Cualquier forma? Claro. Cualquier forma, porque la palabra en sí trae la forma y el contenido. La forma es repetición y el contenido es algo simple que todos pueden guardar de memoria. Esto significa catequeo. Repetir oralmente la doctrina de Cristo hasta que todos guarden de memoria la doctrina. Entonces, cuando habla de alguien instruido en la palabra, cuando habla de alguien enseñado en la palabra, está hablando de alguien que aprendió por repetición pocas cosas, que guardó bien y sabe vivir y sabe repetirlas. Entonces, los principios eran bien fundamentados, la verdad era bien simple y bien colocada, y la doctrina era mucho clara. Entonces, este era el medio que el Señor usó para enseñar a sus discípulos, y este fue el medio que los apóstoles enseñaron a sus discípulos, y así la iglesia tenía potencia, así la iglesia era uniforme, así la iglesia hablaba la misma cosa, así la iglesia sentía la misma cosa, así la iglesia pensaba la misma cosa, así la iglesia tenía el mismo parecer. No había divisiones, no había problemas, no había divergencias de doctrina, no había una cosa más, no había meninos agitados de un lado, niños agitados de un lado para otro, porque todos tenían clareza de los principios. Entonces veo, después, pasando el tiempo y meditando más en la escritura, yo veo que el apóstol Pablo, el apóstol, tenía una preocupación muy grande con la transmisión del ensino, de la enseñanza, muy grande. Y esto queda muy claro en su escrito a los romanos. ¿Quién tenía ido a Roma? ¿Quién tenía ido a Roma? ¿Quién había ido a Roma? Nada más, nada menos do que una pareja llamada Áquila
y Priscila. Esta pareja en Corinto, la iglesia empezó en la casa de Aquila y Priscila. En Éfeso la iglesia empezó en la casa de Aquila y Priscila, y en Roma la iglesia empezó en la casa de Aquila y Priscila. Y Pablo habla que eran sus compañeros y que tenían dado su vida por él, que tenían puesto sus vidas en riesgo de muerte por él. Y esta pareja llamó a Apolo, el gran pregador Apolo, y le hizo correcciones. Tenían clareza de la revelación, tenían clareza del evangelio, tenían claridad de todo. Y esta pareja que fue a predicar a Roma, y mira la preocupación de Pablo, era esta pareja que tenía predicado. Y él escribe una carta con 16 capítulos tenemos, pero era una carta sola, no tenía capítulo, no tenía nada, tenía del principio a fin, y allí está toda la revelación que Pablo tenía de Jesucristo. Él empieza hablando del hombre sin Dios, habla sobre el hombre que encuentra a Dios, la salvación del hombre a través de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Después habla de la soberanía de Dios, después habla de cómo el funcionamiento de la casa de Dios, la revelación que tenía, y después empieza diciendo que gustaría de estar con ellos, y termina diciendo muchas cosas para Aquila y Priscila inclusive. ¿Por qué hizo esto? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué envió una carta tan larga de principio al fin de su revelación? Si esta pareja tenía estado allá. Había estado allá. Y eran personas muy especiales para él. Ahí me muestra la preocupación que Pablo tenía con la transmisión de la enseñanza. Él temía que ellos no tenían dado todo, o no tenían repartido con la misma claridad. Entonces él envía la carta para se asegurar de que ellos tuviesen toda la revelación con precisión. Este es un punto. El otro punto que me deja mucho claro esto, cuando él da consejos para Timoteo y para Tito, a donde él habla mucho sobre ellos cuidarem de la doctrina de sí mismo y de la doctrina para serem salvados. Para ser salvos. Entonces que tenían que cuidar mucho, y varias veces él dice, o que de mí aparte oíste, o que supiste a través de muchas testigos, y muchas cosas que oíste testigos de otros, es esto que quiero que usted hable, porque de mi procedimiento, de mi palabra, de mi manera de hacer las cosas, es esto que quiero que transmita. Y Pablo tenía una preocupación tan grande que dijo, yo necesité de uno para ir a hacer una cosa, y procuré mucho, y encontré uno fiel, uno que yo tenía confianza, que iría pasar todo conforme yo tengo entendimiento, Timoteo. Y después él habla en 2 Timoteo 2, que son los tres patitos, 2, los tres patitos, 2 Timoteo 2, él habla, o que de mi parte, ¿oíste? Esto mismo, o sea, ni más ni menos, esto mismo transmite, no sé si esta es la palabra en español, a hombres fieles y idóneos, para que ellos transmitan a otros. Entonces, otros es el final, pero tiene hombres fieles y idóneos, tiene otro acá que transmite y que recibió de él, sin poner nada.
sin sacar nada. Y acá demuestra toda su preocupación en la transmisión de la verdad, en la transmisión de la doctrina del Señor. Y nosotros no podemos ser diferentes. Y el medio que Dios nos dio fue la repetición. Ahí está la garantía de que todos vamos a decir y hablar la misma cosa. Yo me acuerdo hace años atrás en Salvador, cuando recibíamos y continuamos recibiendo muchos hermanos de Brasil y de otros lugares que van a estar con nosotros de ver la iglesia que está allá. Y me acuerdo de muchos, y Marcos también, nos acordamos de muchos que venían, pasaban 2, 3, 4 días y después miraban a nosotros y decimos así: yo hizo la misma pregunta para un pastor, para un líder, para un discipulador y para un discípulo. Y oí la misma respuesta de todos. La misma cosa. Y esto le impactaba. Eso impactaba a todos. Porque la iglesia hablaba la misma cosa. La iglesia tenía el mismo parecer. La iglesia tenía todo la misma forma. Porque había una enseñanza simple y había mucha repetición. Y todos tenían lo mismo. Y la revelación. Entonces, no podemos inventar. Porque este principio Dios estableció para formar su novia. Pero nosotros no podemos cambiarlo. Ni achar que tenemos cosas mejores. No tenemos. Todo lo que usted sabe fue porque usted meditó muchas veces. Puede parar para pensar ahí a donde estás. Todo lo que conseguiste guardar es porque repetiste muchas veces. Si no, no guarda. Si no, no queda con ustedes. Y este es el método que el Señor, el principio, no es método, el principio que el Señor estableció para formar su iglesia y para establecer su doctrina. Sobre todo nosotros. Y Pablo dijo 3 expresiones que me impresionan mucho. Él dijo en Filipenses 2, él dijo: yo quiero que ustedes piensen la misma cosa, que ustedes sientan la misma cosa. Y después en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, él habla: yo quiero que ustedes hablen la misma cosa, que tengan lo mismo parecer. Entonces, cuando yo leí esto, yo empecé a orar y pensar así: ¿esto es posible? ¿Será esto posible? Tantas cabezas acá, tantas mentes acá, tantas mentes, ¿no? Acá, tantas personas diferentes. ¿Será que podemos pensar, sentir y hablar y tener el mismo parecer? Esto no es una utopía apostólica, un devaneio de Pablo. Pablo estaba muy animado con las cosas. ¡Oh, vamos a pensar la misma cosa! ¡Vamos a hablar la misma cosa! ¿Está entusiasmado Pablo? No, nada está en la Escritura por acaso. Por casualidad. Por casualidad. Entonces yo empecé a preguntar al Señor: Señor, ¿cómo esto es posible? ¿Esto es posible? Y la respuesta vino en un versículo que hablamos acá a poco. Pero yo sé en portugués. Dani misturó 3 versículos, después juntaron más 2 versículos. Pero yo sé en portugués: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Y yo empecé en español, dijo: La palabra de Cristo. A palavra de Cristo more En abundancia. Ok, presta atención. Tenemos que meditar. Primera cosa, o que tiene que morar. La palabra de Cristo. No de Mario, no de Juan, no de cualquiera. La palabra de Cristo. La palabra de Él tiene que hacer morada en nosotros. Y nosotros sabemos que la palabra es Él mismo. Porque Él es el verbo. Es Cristo mismo, el verbo. Pero la palabra tiene que hacer morada en nosotros. Y no es
un poquito. En abundancia. En abundancia. La palabra de Cristo tiene que ser morada en nosotros, en gran cantidad. ¿Para qué? La abundancia del corazón a la boca. ¿Para qué? Porque la abundancia acá va a salir acá y va a salir ¿para qué? Para nos exhortarmos, aconsejarmos. No puedo exhortar a mi hermano, ni aconsejar a mi hermano, fuera de la palabra de Cristo. Pues yo solo puedo aconsejar según la palabra de Cristo, no según mi parecer, no según mi entendimiento, mi manera de pensar la cosa, porque mi manera de pensar es filosofía. La palabra de Cristo es vida. Es vida. Aleluya. Entonces tengo que aconsejar y exhortar según la palabra de Cristo que vive abundantemente en mí. Entonces viene alguien y pregunta para vos, un joven, este joven acá. Viene a Marcelo y pregunta, Marcelo, ¿qué tengo que hacer con mi papá y mi mamá? ¿Cómo tengo que me portar con mi papá y mi mamá? Marcelo dijo, tiene dos cosas solamente que tiene que hacer. Honra a tu papá y mamá y obedece en todo tu papá y tu mamá. No le gustó mucho esto, muy simple. Muy simple, eso honrar, obedecer. Yo voy a procurar otro. Y viene hasta Dani y pregunta, tío, ¿no? Tío, ¿qué tengo que hacer con respecto a mi papá y mi mamá? Dos cosas. Honra a tu papá y tu mamá y tú obedece a tu papá y tu mamá. No le gustó oír la misma cosa, pero viene a Claudio y pregunta lo mismo, y Claudio responde dos cosas, honra y obedece. Y viene a mí y pregunta a mí, honra y obedece. Porque vamos a hablar la palabra de Cristo. Y el consejo de Cristo para un joven con respecto a su papá y su mamá es que honre su papá y su padre y su madre y obedezca. Y él se encerró el asunto. No es más do que esto. No tiene más nada que esto. Es la simplicidad. Ahora usted tiene que salir y hacer esto. Tiene que honrar a papá y mamá. La pregunta, todo el mandamiento, él suscita en nosotros, suscita, genera, produce en nosotros una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Honra a tu padre y tu madre. ¿Cómo? Obedece a tu papá. ¿Cómo? Entonces, el cómo usted tiene que depender de Dios. Ahí tu comunión con el Padre, con la palabra del Señor, con la riqueza que hay de los ejemplos en la palabra del Señor. Y allí va a encontrar una riqueza de cómo hacer cosas prácticas para demostrar tu honra y tu obediencia a tu papá y tu madre. Y así va hasta el fin. Una hija, ahora usted va a pasar por esto, Dios te bendiga mucho. Yo voy a estar orando mucho. Una hija se casa y la hija va a cambiar de... Vamos a ver. Sí. En abril. En agosto, está lejos y tiene mucho tiempo ainda. 4 de agosto de 2012, entonces va a haber un cambio de autoridad. Sale debajo de la autoridad de su papá y pasa para bajo la autoridad de su cabeza, su marido. Un ejemplo más alegre. Pero, otro ejemplo. Algo más práctico. Más práctico. Pero Yasmin no debe más una obediencia como tenía antes a su papá, porque ahora está bajo otra autoridad, pero la honra hasta el fin de tu vida. Hasta el fin de tu vida. Gracias. Gracias. Solo un poquito, solo alguna cosa para nosotros, un poquito ainda. La honra. Esa es la palabra del Señor, simple la palabra del Señor. Como entonces
tiene que habitar, tiene que vivir, hacer morada en nosotros en abundancia. Aleluya. Porque yo no puedo decir cualquier cosa. Yo no puedo dar un consejo de cualquier forma. Yo tengo que aconsejar o exhortar, animar, según la palabra de Cristo. Y esto viene a través de este principio que Dios nos enseñó, por la repetición de su palabra, por guardarmos su palabra adentro de nosotros. Y vamos a guardarla por la repetición de cosas ordenadas, que nos ayudan a discernir bien las cosas y poner por orden las cosas. Y podemos hablar todas las mismas cosas. Si alguien viene y pregunta sobre divorcio y recasamiento, todos sabemos a dónde está, porque da razón de su fe. Da razón de su fe. Ah, no puede acá, en este grupo no puede recasar. No, acá en ese grupo no. No puede decir esto. Tenemos que pegar la palabra del Señor y mostrar la palabra del Señor por qué no puede. Entonces tenemos que tener los versículos, saber los versículos, saber la secuencia de cómo podemos hablar para alguien. Y primero nosotros estamos convencidos por la palabra, ¿no?, de esta verdad. Y después esta verdad siendo nuestra, entonces estamos aptos para enseñar. Y aquí viene una cosa importante. Y ya termino acá, para no tomar mucho tiempo de los hermanos. Nosotros en Bahía, en Salvador, y hay otros lugares, y hermanos que están con nosotros, confiamos mucho la obra en la mano de los discipuladores. La iglesia en Salvador está en la mano de los discipuladores, porque ellos son responsables por transmitir la enseñanza. La iglesia en Salvador está con Marcos y conmigo cada 3 meses, un día, cada 3 meses. Y está un encuentro cada 3 meses, 3.000 hermanos. Está un encuentro con 3.000 hermanos. Yo no puedo soldar todos, porque si no se termina el encuentro y no terminé de soldar todos los hermanos. Entonces, tenemos este contacto muy, muy débil. Estamos todos juntos, alabamos, y Marcos da alguna palabra, yo predico alguna palabra y se terminó. Y pasan 3 meses para nos vermos de nuevo. Hoy está teniendo un encuentro en Salvador, Marcos no está, ni yo. Ahora vamos a pasar 6 meses que no están con los hermanos. Pero los pastores que están responsables por los sectores que tenemos, ellos están una vez por mes con todos los hermanos de su sector. Pero los líderes están una vez por semana con su iglesia en la casa. Pero los discipuladores están algunas veces por semana con sus discípulos para transmitir la enseñanza. Entonces, nuestra confianza de que está siendo repasado todo está sobre los discipuladores. Entonces, aquí vienen 2 características que el discipulador tiene que tener. Nosotros siempre hablamos de que quien gana una vida, entonces va a cuidar de esta vida. Siempre tuvimos este entendimiento y continuamos con este entendimiento. Pero quien gana va a cuidar si tiene esas 2 características. 2 cosas solas: fiel y idóneo. Fieles y idóneos. Pablo use estas características cuando él dijo que o que de mi parte oíste, esto mismo transmite a hombres fieles y idóneos para que transmitan. Esta es penúltima línea, ¿no? Entonces son los discipuladores. Estos que están discipulando tienen que tener estas 2 características: fiel y idóneo. Fieles y idóneos. ¿Qué es fiel? En la palabra en griego es pistos, y significa alguien que ejecuta exatamente o que lhe foi pedido, nem mais nem menos. Ejecuta
exatamente o que lhe foi pedido, nem mais nem menos. É fiel. Então, a característica primeira que tiene que tener uno que va a repasar é esta. Tem que estar de acordo com todo. Não pode discordar de algo. Se discorda de um princípio, alguma coisa, não está apto para ser discipulador. Porque vai dañar a obra. Vai trazer problema. Vai trazer partidarismo. Vai trazer um montão de coisas. Então, tiene que ser fiel em la transmissão daquilo que recebeu. Nem mais, nem menos. E idôneo, a palavra idôneo significa apto, capacitado para. Alguns são fieles, pero não têm capacidade para transmitir. Não sabe transmitir. Não sabe transmitir a verdade que recebeu, em la doutrina que tiene. Então, tiene que estar capacitado